La mayoría cree que Adán y Eva fueron simplemente expulsados del paraíso y abandonados a su suerte, que Dios les dio la espalda después de la desobediencia y los dejó sufrir solos en un mundo hostil. Esta narrativa popular pinta a un Dios vengativo que castiga sin misericordia. Pero la verdad bíblica cuenta una historia completamente diferente, una historia de gracia en medio del juicio. Cuando lees Génesis capítulo 3 con atención, descubres detalles que la mayoría pasa por alto. Dios no abandonó a la primera pareja, los preparó para una vida fuera del Edén, de formas que revelan su carácter compasivo. Cada acción divina después de la caída muestra un plan de redención ya en marcha. Este no es un relato sobre castigo divino. Es la primera historia de supervivencia humana bajo la gracia de Dios. Es el comienzo de la larga caminata de la humanidad hacia la restauración, y en cada paso que Adán y Eva dieron fuera del jardín, podemos ver reflejada nuestra propia experiencia con el pecado y la misericordia. ¿Qué comieron ese primer día fuera del Edén? ¿Cómo durmieron sin la presencia tangible de Dios caminando entre los árboles? ¿Qué sintieron cuando por primera vez tuvieron que trabajar la tierra con el sudor de su frente? La Biblia nos da pistas, y esas pistas revelan verdades que transformarán tu comprensión del carácter de Dios. Prepárate para descubrir la vida real de Adán y Eva después del pecado. No es la historia que te contaron en la escuela dominical. Es mucho más oscura, mucho más dolorosa, pero también mucho más llena de esperanza de lo que jamás imaginaste. Porque incluso en el exilio, aunque Dios estaba tejiendo el plan de salvación que culminaría en la cruz, el momento exacto en que Adán y Eva fueron expulsados del Edén marca el inicio de la historia humana tal como la conocemos. Génesis 3, 23 dice: «Por eso el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido formado». No fue un acto impulsivo de ira divina, fue una consecuencia necesaria. El versículo 24 añade un detalle estremecedor. Expulsó, pues, al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Esta imagen es brutal. Ángeles armados con espadas de fuego bloqueando el regreso al paraíso. No había vuelta atrás. Pero aquí está lo que pocos notan. Antes de expulsarlos, Dios hizo algo extraordinario. Génesis 3, 21 registra: «El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió». Detente a pensar en esto. Dios mismo sacrificó animales para cubrir la desnudez de quienes acababan de rebelarse contra Él. Este es el primer derramamiento de sangre en la historia bíblica, el primer sacrificio. Y lo hizo Dios mismo, no como castigo, sino como provisión. Las hojas de higuera que Adán y Eva habían usado para cubrirse eran insuficientes. Necesitaban algo más permanente, más efectivo. Necesitaban sangre derramada para cubrir su vergüenza. Este acto prefigura toda la narrativa bíblica de redención. Desde el principio, Dios estaba mostrando que el pecado requiere sangre, que la vergüenza humana necesita ser cubierta por un sacrificio, y que Él mismo proveería ese sacrificio. Las pieles de animales que vistieron a Adán y Eva apuntaban hacia el Cordero que vendría siglos después. Imagina la escena. Dios, el creador del universo, tomando una piedra afilada o lo que fuera necesario, sacrificando animales inocentes. La sangre derramándose sobre la tierra que apenas horas antes solo había conocido vida. El primer testimonio de muerte entrando en la creación. Todo para vestir a sus hijos rebeldes antes de enviarlos al exilio. No fue solo ropa lo que Dios les dio. Fue una lección teológica viviente. Fue el Evangelio predicado por primera vez, no con palabras, sino con acciones. El inocente muriendo por el culpable. La sangre cubriendo el pecado. La provisión divina supliendo la necesidad humana que ningún esfuerzo propio podía satisfacer. Cuando Adán y Eva cruzaron las puertas del Edén con esas pieles puestas, llevaban sobre sus cuerpos el testimonio de que, aunque Dios juzga el pecado, también provee redención. Cada vez que sentían el peso de esas vestiduras, recordaban que alguien inocente había muerto para que ellos pudieran estar cubiertos.
que la muerte había entrado al mundo, pero también la promesa de salvación. La tierra que encontraron fuera del Edén era radicalmente diferente del jardín. Génesis 3, 17 y 18 describe la maldición sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Adán, que había sido jardinero en el paraíso, ahora se convertía en agricultor en tierra hostil. El trabajo que antes era gozo se transformaba en lucha. Cada espina que perforaba su piel era un recordatorio del precio de la desobediencia. Cada gota de sudor que caía mientras araba la tierra gritaba la realidad de la caída. La Biblia no detalla exactamente dónde se establecieron después del Edén, pero Génesis 4, 16 menciona que Caín, su hijo, se fue de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Esto sugiere que la familia vivía cerca del jardín del cual habían sido expulsados. Podían ver los querubines, podían ver la espada de fuego girando, un recordatorio constante de lo que habían perdido. ¿Puedes imaginar el dolor psicológico de vivir con tu paraíso perdido a la vista? Cada amanecer, mientras Adán labraba la tierra dura, podía levantar la vista y ver el resplandor del jardín que ya no podía tocar. Cada atardecer, mientras Eva preparaba la comida sobre fuego abierto, podía recordar los frutos perfectos que antes crecían sin esfuerzo. El dolor físico era solo una capa del sufrimiento. El dolor emocional era insoportable. La vergüenza de haber destruido la perfección. La culpa de haber llevado la muerte al mundo. El peso de saber que todo sufrimiento humano que vendría sería consecuencia de su decisión en el jardín. Pero había algo más que trabajar la tierra maldita. Había algo que ningún catecismo infantil menciona. Había la lucha diaria contra un enemigo invisible que ahora tenía acceso a sus mentes. Satanás, la serpiente antigua, no desapareció después del Edén. Siguió acechando, tentando, susurrando mentiras. Cada pensamiento oscuro que cruzaba la mente de Adán era territorio nuevo. Nunca antes había conocido la duda. Nunca antes había experimentado el miedo paralizante. Nunca antes había sentido la ira ardiendo en su pecho. Todas estas emociones eran consecuencias de la caída, y tenía que aprender a navegar este nuevo paisaje interior sin manual de instrucciones. Eva enfrentaba sus propias batallas. Génesis 3, 16 le había declarado: «Multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos». Esta no era una simple declaración de incomodidad física. Era el anuncio de que la función más sagrada de su existencia, traer vida al mundo, ahora estaría marcada por agonía. Cuando Eva quedó embarazada por primera vez, no había libros de preparación para el parto. No había médicos, no había anestesia, no había nadie que le dijera qué esperar, solo la promesa divina de dolor multiplicado. Y cuando llegó el momento del parto de Caín, experimentó algo que ninguna mujer había sentido antes. El dolor del primer parto humano debió ser indescriptible. No solo físicamente, aunque eso era devastador, sino emocionalmente, sabiendo que este dolor era resultado directo de su desobediencia. Cada contracción era un recordatorio viviente de la caída. Cada grito era el eco del pecado resonando a través de las generaciones venideras. Génesis 4, 1 registra: «El hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor». Incluso en medio del dolor, Eva reconocía la mano de Dios. Incluso en el sufrimiento del parto, veía la provisión divina. Había esperanza mezclada con el dolor. El nombre Caín significa adquirido o poseído. Algunos eruditos sugieren que Eva pensaba que este hijo podría ser el cumplimiento de la promesa de Génesis 3, 15, donde Dios declaró: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». ¿Sería Caín la simiente prometida que aplastaría la cabeza de la serpiente? La tragedia es que no lo era. De hecho, Caín se convertiría en el primer asesino de la historia humana. Pero eso vendría después. Por ahora, Adán y Eva tenían un bebé. Tenían esperanza. Tenían una razón para seguir adelante a pesar del exilio. La vida continuaba, incluso fuera del Edén.
El versículo 2 dice: Después dio a luz a Abel su hermano. Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. 2 hijos, 2 caminos diferentes. Que 2 destinos que marcarían a la humanidad para siempre, y sus padres, Adán y Eva, tenían que criarlos en un mundo caído, sin modelo de paternidad que seguir. ¿Cómo le explicas a tus hijos que el mundo no siempre fue así? ¿Cómo les cuentas sobre un jardín perfecto que existió pero que nunca conocerán? ¿Cómo les enseñas sobre un Dios que caminaba entre los árboles cuando ahora su presencia se siente distante? Estas eran las preguntas que atormentaban a Adán y Eva mientras criaban a Caín y Abel. La educación espiritual de sus hijos debió ser la tarea más difícil. Tenían que enseñarles sobre el pecado que ellos mismos habían introducido. Tenían que explicar por qué el trabajo era duro, por qué había espinas, por qué los animales ahora se comían entre sí. Ni tenían que transmitir el conocimiento de Dios a una generación que nunca había experimentado el Edén. Y lo hicieron. Sabemos que lo hicieron porque Génesis 4, 3 y 4 nos dicen: Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Ambos hijos sabían que debían ofrecer sacrificios. Alguien les había enseñado. Ese alguien era Adán y Eva. Ellos transmitieron el conocimiento del Dios verdadero. Enseñaron a sus hijos que la aproximación a Dios requería sacrificio, que el pecado tenía un costo, que la adoración era necesaria. En un mundo sin Biblia escrita, sin iglesias, sin pastores, Adán y Eva fueron los primeros maestros de la fe. Pero aquí está la ironía dolorosa. A pesar de enseñar correctamente, a pesar de transmitir la verdad, uno de sus hijos rechazaría todo. Caín traería una ofrenda inadecuada, y cuando Dios la rechazara, en lugar de arrepentirse, Caín mataría a su hermano. El primer homicidio humano sucedería entre hijos de Adán y Eva. Génesis 4, 8 registra el momento más oscuro de la historia familiar. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las palabras son escuetas, pero el impacto es devastador. El primer ser humano que murió no lo hizo por enfermedad o vejez. Murió asesinado por su propio hermano. La sangre de Abel clamó desde la tierra. ¿Dónde estaban Adán y Eva cuando sucedió? ¿Escucharon el grito de Abel? ¿Vieron la escena? ¿O llegaron después y encontraron el cuerpo sin vida de su hijo? La Biblia no lo dice. Pero el silencio mismo es ensordecedor. El dolor de perder un hijo de esa manera está más allá de las palabras. Eva, que había dado a luz a Abel con dolor multiplicado, ahora lo perdía de la forma más violenta posible. El niño que ella había alimentado con su pecho, que había visto crecer, que había enseñado a caminar y hablar, yacía muerto por la mano de su otro hijo. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo sigues viviendo después de tal tragedia? Y Adán, que había nombrado a todos los animales en el Edén, que había caminado con Dios en el frescor del día, ahora tenía que cavar la primera tumba humana. Tenía que enterrar a su propio hijo. Tenía que poner tierra sobre el rostro de Abel. La muerte, que había entrado al mundo por su pecado, ahora se llevaba lo que más amaba. Pero la tragedia no terminaba ahí. Caín también estaba perdido. Génesis 4, 16 dice: Salió, pues, ante Caín de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. El hijo asesino se iba. Adán y Eva perdieron a ambos hijos ese día, uno a la muerte, otro al exilio. La primera familia de la humanidad estaba destrozada. El silencio en la casa debió ser insoportable. Solo quedaban Adán y Eva, envejeciendo, cargando el peso de haber perdido a sus 2 primeros hijos. Las conversaciones que antes llenaban el hogar ahora solo eran ecos de memoria. El futuro que habían imaginado para sus hijos se había evaporado en un acto de violencia fratricida. ¿Cuánto tiempo pasaron en duelo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? La Biblia no registra sus lágrimas, pero podemos estar seguros de que las hubo. Torrentes de lágrimas por lo que se había perdido, por lo que nunca sería, por el jardín que no volverían a ver, por los hijos que ya no tenían. En medio de esta oscuridad absoluta surgió algo inesperado. Génesis 4, 25 dice: Adán conoció otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo:
Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. La vida continuaba, la esperanza resurgía. Dios proveía un reemplazo. El nombre Set significa puesto o concedido. Eva lo vio como un regalo divino, una compensación por la pérdida de Abel, y tenía razón en verlo así. Set se convertiría en el ancestro de Noé y eventualmente del Mesías mismo. A través de Set, la línea de la promesa continuaría hasta llegar a Jesucristo. Esta es la primera lección poderosa de la vida de Adán y Eva después del Edén. Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando sufren las consecuencias de su pecado. Incluso en el exilio, Él sigue proveyendo. Incluso en la pérdida más devastadora, Él teje un plan de redención. Set no era solo un reemplazo de Abel, era una promesa de que el plan divino seguía en marcha. Génesis 4, 26 añade: también a Set le nació un hijo al que puso por nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esta declaración es profunda. La adoración corporativa comenzó en la tercera generación después de Adán. La familia creció. La fe se transmitió. El conocimiento de Dios no murió con Abel. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor en los días de Enós, ¿qué habían estado haciendo antes? ¿Acaso Adán y Eva habían dejado de adorar después de la muerte de Abel? ¿Había habido un período de silencio espiritual, de distancia con Dios causada por el dolor? Es posible. Es profundamente humano. Cuando la tragedia golpea, cuando la vida se desmorona, muchos se alejan de Dios en lugar de acercarse. Adán y Eva podrían haber pasado por ese valle oscuro, pero con el nacimiento de Enós, con el resurgimiento de la adoración, vemos un retorno a la fe, un recordatorio de que Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. La Biblia nos da otro dato fascinante sobre Adán. Génesis 5:3 dice: Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. 130 años. Había vivido más de un siglo cuando Set nació. Esto significa que vivió décadas con el dolor de haber perdido a Abel y Caín. El versículo continúa en 5, 4 y 5. Los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años, y murió. 930 años de vida. Casi un milenio de existencia. Siglos de contemplar las consecuencias de un solo acto de desobediencia. Piensa en esto. Adán vivió lo suficiente para ver nacer, crecer, reproducirse y morir a 8 generaciones de sus descendientes. Vivió para ver cómo el pecado que él introdujo se propagaba exponencialmente. Vivió para ver la maldad multiplicarse en la tierra. Vivió para ver el mundo descender hacia la corrupción que eventualmente provocaría el diluvio. Cada muerte que presenció era un recordatorio de su fracaso original. Cada funeral al que asistió gritaba la realidad de que, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte que Dios había advertido ahora reinaba, y Adán lo veía todo. Cada nieto, cada bisnieto, y cada generación posterior, enfrentando la mortalidad por su culpa. ¿Cómo cargas ese peso durante 930 años? ¿Cómo miras a los ojos de tus descendientes sabiendo que su sufrimiento es consecuencia de tu decisión? ¿Cómo encuentras paz cuando el mundo que arruinaste se vuelve cada vez más oscuro, generación tras generación? Estas preguntas debieron atormentar a Adán cada día de su larga vida. Pero aquí está lo extraordinario. A pesar de todo, a pesar del peso aplastante de la culpa, Adán continuó. Siguió viviendo, siguió teniendo hijos, siguió adorando, siguió transmitiendo el conocimiento de Dios. No se rindió, no se suicidó, no maldijo a Dios y murió. Continuó en fe, esperando la redención prometida. Esta es la segunda gran lección de la vida post-Edén. El arrepentimiento verdadero no termina en desesperación, termina en esperanza. Adán podría haber pasado 930 años en autocompasión y amargura, pero en cambio pasó esos siglos construyendo un legado de fe que llevaría eventualmente al Redentor. Génesis 5 es un capítulo fascinante porque traza la genealogía desde Adán hasta Noé, y en cada generación repite la frase:
y murió. Set vivió 912 años y murió. Enós vivió 905 años y murió. Cainán vivió 910 años y murió. La muerte reinaba, nadie escapaba, excepto uno. Génesis 5, 24 dice de Enoc: caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc, el bisnieto de Set, el tataranieto de Adán, no murió, fue trasladado. Hebreos 11, 5 lo confirma. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte. Esto sucedió mientras Adán aún vivía. Te imagina el impacto de este evento en Adán. Durante siglos había visto solo muerte. Durante generaciones había presenciado el cumplimiento de la maldición. Y de repente, uno de sus descendientes es tomado por Dios sin experimentar muerte. Una grieta en la maldición, una señal de que la muerte no tendría la última palabra. Enoc caminó con Dios. Esto es significativo porque Adán había caminado con Dios en el Edén. Pero después de la caída, esa intimidad se perdió. Ahora, generaciones después, uno de sus descendientes recuperaba ese tipo de relación con Dios, tan íntima que Dios simplemente lo llevó consigo. La restauración era posible. Este evento debió reavivar la esperanza en el corazón envejecido de Adán. Debió recordarle la promesa original. Debió confirmarle que aunque había caído, aunque había arruinado el paraíso, Dios no había abandonado su plan de tener comunión con la humanidad. Enoc era la prueba viviente, o más bien, la prueba trasladada. Pero la vida continuaba. Adán seguía envejeciendo. Su cuerpo, que había sido creado para vivir eternamente, ahora se deterioraba. Los huesos se volvían frágiles, la vista se debilitaba, el oído fallaba. Cada síntoma de vejez era un recordatorio del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la fruta prohibida, de la elección que lo cambió todo. Eva también envejecía. La Biblia no registra su edad exacta al morir, pero seguramente vivió siglos también. Juntos, Adán y Eva envejecieron. Juntos recordaban el Edén. Juntos lloraban lo perdido. Juntos criaban generaciones. Juntos esperaban la redención prometida. Unidos en el exilio, unidos en la esperanza. ¿Hablaban del Edén? ¿Contaban historias a sus nietos sobre los árboles que daban fruto perpetuamente? ¿Describían cómo era escuchar la voz de Dios caminando en el huerto? ¿Mantenían vivo el recuerdo del paraíso para que las generaciones futuras supieran qué se había perdido y qué Dios prometía restaurar? Seguramente sí, porque la historia del Edén se preservó. Se transmitió oralmente de generación en generación hasta que Moisés finalmente la escribió siglos después. Esa preservación comenzó con Adán y Eva. Ellos fueron los primeros predicadores del Evangelio, los primeros en declarar que aunque el pecado había entrado, la salvación vendría. Génesis 3, 15 fue su ancla. La promesa divina: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la primera profecía mesiánica, la primera promesa de un Salvador que vendría de la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Adán y Eva vivieron aferrados a esta promesa. Cada hijo varón que nacía llevaba la posibilidad de ser él, del que hablaba la profecía. Caín no fue, Set tampoco, Enós no fue. Generación tras generación pasaba, y el prometido no llegaba, pero la promesa permanecía, y ellos la transmitían fielmente. Esta es la tercera gran lección. La fe verdadera espera. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas generaciones vivan y mueran sin ver el cumplimiento. La fe verdadera se aferra a la promesa de Dios, incluso cuando la evidencia visible dice lo contrario. Adán murió sin ver al Mesías, pero murió creyendo que vendría. Llegó el día en que Adán, el primer hombre, el padre de toda la humanidad, sintió que su fin se acercaba. 930 años de vida, 900 años fuera del Edén, casi un milenio de vivir con las consecuencias del pecado, pero también 930 años de experimentar la misericordia de Dios en medio del juicio. ¿Qué pasó por su mente en esos últimos momentos? Recordó el día en que Dios lo formó del polvo de la tierra. Recordó el momento en que sopló aliento de vida en sus narices.
Recordó la primera vez que abrió los ojos y vio el Edén. Recordó cuando vio a Eva por primera vez. ¿O sus pensamientos estaban dominados por el arrepentimiento, por el recuerdo del árbol prohibido, por el sonido de la voz de Dios preguntando, ¿dónde estás?, por la vergüenza de haberse escondido entre los árboles, por el dolor de ver a sus hijos y saber que heredarían un mundo caído? La Biblia no registra sus últimas palabras. No tenemos un discurso de despedida de Adán, solo tenemos «y murió», dos palabras que marcan el fin de la era más extraordinaria de la historia humana. El primer hombre, creado directamente por las manos de Dios, regresaba al polvo del cual fue formado. Génesis 3, 19, había declarado: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». La profecía se cumplió. Adán volvió al polvo. El ciclo se completó. La muerte que había entrado por su pecado ahora lo reclamaba a él mismo. ¿Quién lo enterró? ¿Set? ¿Algún otro de sus hijos o nietos? ¿Lloraron sobre su tumba? ¿Recordaron las historias que les había contado sobre el Edén? ¿Renovaron su compromiso de esperar al prometido que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente? La Escritura guarda silencio, pero la escena debió ser profundamente emotiva. Eva posiblemente sobrevivió a Adán, aunque la Biblia no lo confirma. Si fue así, experimentó el dolor de perder al compañero con quien había compartido todo. El único otro ser humano que conocía el Edén. El único que entendía completamente lo que se había perdido. Con la muerte de Adán, Eva quedaba como el último vínculo viviente con el paraíso. Eventualmente, Eva también murió. La mujer que había sido formada de la costilla de Adán. La mujer que había sido engañada por la serpiente. La madre de todos los vivientes, como Adán la nombró en Génesis 3, 20. También ella volvió al polvo. También sobre ella se cerró la tierra, aunque también su vida terminó fuera del Edén. Pero su legado continuó. Set tuvo hijos, Enós tuvo hijos. La línea se extendió a través de Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, hasta Noé. Y de Noé a Abraham, y de Abraham a David, y de David a José, y de José a Jesús. La simiente prometida finalmente vino. 4000 años después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, nació en Belén el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesús, el segundo Adán, según 1 Corintios 15, 45. El que desharía lo que el primer Adán había hecho. El que abriría el camino de regreso al paraíso. Romanos 5, 18 y 19 lo explican perfectamente. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Adán trajo muerte, Cristo trajo vida. Adán trajo condenación, Cristo trajo justificación. Adán nos sacó del paraíso, Cristo abre el camino de regreso. Todo lo que se perdió en el Edén se restaura en la cruz. Todo lo que Adán arruinó, Cristo lo redime. Esta es la historia completa. Y cuando Cristo murió en la cruz, algo extraordinario sucedió. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El camino al lugar santísimo quedó abierto. Ya no había querubines con espadas de fuego bloqueando el acceso a la presencia de Dios. Cristo había abierto el camino con su sangre. Hebreos 10. 19 y 20 lo declaran. Teniendo pues, hermanos, confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, es decir, su carne. El nuevo camino al Edén espiritual estaba abierto, no por obras, no por sacrificios de animales, por la sangre de Cristo. Apocalipsis 22, 1 y 2 describen el Edén restaurado. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, del cual Adán y Eva fueron separados, estará nuevamente accesible. Apocalipsis 22. Y 14 añade: Bienaventurados los que lavan sus ropas,
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Acceso restaurado, vida eterna disponible, el plan de Dios completado. Lo que comenzó en el Génesis se consuma en el Apocalipsis. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, vestidos con pieles de animales, llevaban el Evangelio sobre sus cuerpos. Cuando nosotros entramos al nuevo Edén, llevamos las vestiduras de justicia de Cristo. Isaías 61:10. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Del sacrificio de animales al sacrificio del Cordero de Dios. La vida de Adán y Eva después del Edén no fue solo una historia de sufrimiento y consecuencias. Fue la primera demostración de que Dios no abandona a sus hijos caídos, que en medio del juicio hay misericordia. Y que después del pecado viene la promesa, que la muerte no tiene la última palabra. Cada dolor que experimentaron señalaba hacia la cruz. Cada sacrificio que ofrecieron apuntaba al Cordero. Cada hijo que tuvieron llevaba la esperanza del prometido. Cada año que vivieron era un año más cerca de la redención. Su vida entera fue un evangelio viviente, predicando que aunque el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y nosotros, descendientes de Adán y Eva, vivimos en el cumplimiento de lo que ellos solo vieron en promesa. Tenemos lo que ellos esperaban. Conocemos al que ellos solo podían imaginar. Hemos sido reconciliados con el Dios del cual ellos fueron separados, no porque seamos mejores, sino porque Cristo pagó el precio. Cuando sientas el peso del pecado, cuando experimentes las consecuencias de tus propias decisiones, y cuando el mundo parezca hostil y el Edén lejano, recuerda a Adán y Eva. Ellos vivieron 900 años con ese peso, pero no vivieron sin esperanza, porque tenían una promesa, y esa promesa se cumplió en Cristo. Tú también tienes una promesa. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Edén será restaurado, el paraíso será recuperado, la creación será renovada. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pero un día sus descendientes redimidos entrarán al nuevo Edén, no por mérito propio, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan estaba en marcha desde el principio. Así era la vida de Adán y Eva después del pecado, dolorosa pero no sin propósito, difícil pero no sin esperanza, marcada por la muerte pero apuntando hacia la vida. Su historia es nuestra historia, su caída es nuestra caída, su esperanza es nuestra esperanza, y su Salvador es nuestro Salvador, el mismo Dios que los vistió con pieles, el mismo Dios que prometió aplastar la cabeza de la serpiente, el mismo Dios que les dio a Set en lugar de Abel. Ese Dios sigue siendo fiel, sigue proveyendo, sigue redimiendo, sigue transformando exiliados en herederos del reino. Génesis termina con José en Egipto. Apocalipsis termina con la nueva Jerusalén descendiendo. Entre el principio y el fin hay una historia de redención, una historia que comenzó el día que Adán y Eva salieron del Edén, una historia que continúa en ti hoy, una historia que termina en gloria eterna. No estás solo en tu exilio del paraíso perfecto. Adán y Eva caminaron ese camino primero, y Cristo caminó ese camino último, no como exiliado, sino como redentor. Él entró al mundo caído voluntariamente, experimentó el dolor, la tentación, el sufrimiento, y venció, para que tú también puedas vencer. Las espadas de fuego ya no bloquean el camino, los querubines ya no guardan la entrada. Cristo abrió el acceso, el velo se rasgó, el camino está despejado, puedes entrar confiadamente al trono de gracia, puedes volver a caminar con Dios como Adán lo hizo antes de la caída. Esta es la esperanza que sostuvo a Adán y Eva durante 900 años de exilio, la promesa de que el prometido vendría, y vino, su nombre es Jesús, y porque Él vino, tú puedes volver, puedes regresar al Edén espiritual. Puedes recuperar la comunión perdida, puedes vivir eternamente en la presencia de Dios. La historia de Adán y Eva después del pecado es tu historia. Sus luchas son tus luchas, su dolor es tu dolor, pero también su esperanza es tu esperanza, y su Dios es tu Dios, el Dios que no abandona, el Dios que provee,
el Dios que redime, el Dios que restaura. Así era la vida después del Edén. Así es la vida hoy para todos los que conocemos la caída, pero también conocemos al Redentor. Vivimos en el ya, pero todavía no. Ya redimidos, pero todavía esperando la consumación. Ya perdonados, pero todavía luchando contra el pecado. Ya reconciliados, pero todavía suspirando por el hogar celestial. Pero viene el día en que el todavía no se convertirá en ya, cuando veamos cara a cara, cuando el Edén sea plenamente restaurado, cuando no haya más llanto, ni dolor, ni muerte, cuando la maldición sea removida, cuando Cristo reine, y cuando finalmente estaremos en casa. Adán y Eva nunca regresaron al jardín del Edén terrenal, pero si confiaron en la promesa de Dios, ahora están en el Edén celestial, en la presencia del Dios del cual fueron temporalmente separados, esperando la resurrección, esperando el día en que todos los redimidos se reunirán en el paraíso restaurado. Y tú puedes estar ahí también, no por ser descendiente de Adán según la carne, sino por ser descendiente de Cristo según el Espíritu, no por tu justicia, sino por la justicia de Cristo, imputada a ti por fe. Esta es la buena noticia que Adán y Eva esperaron. Esta es la promesa cumplida en Jesús. Desde el día en que salieron del Edén hasta el día en que Cristo regrese, la historia es la misma. Ante Dios busca a sus hijos caídos. Dios provee vestiduras para cubrir su vergüenza. Dios promete un Salvador. Dios cumple su promesa. Y Dios restaura lo que se perdió. Así era la vida de Adán y Eva después de pecar. Así es la vida de todo creyente. Expulsados del paraíso por el pecado, vestidos por la gracia, sostenidos por la promesa, y destinados a la gloria eterna, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es fiel, y porque Cristo pagó el precio.